así entonces iniciar oficialmente esta primera conferencia de hoy domingo 4 de abril del 2021. Vamos a orar todos los que estamos presentes, entonces, tanto en la plataforma de Zoom como en Facebook, y también entiendo que por YouTube se está transmitiendo. Muy bien, vamos a orar, estimados amigos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, este primer día de la semana que ya está pasando, en la cual ponemos en tus manos todas las cosas lindas que nos has dado. Te ponemos en tus manos esta actividad, al expositor que va a estar en este momento trazando tu palabra, estudiando a profundidad los hermosos capítulos, versículos de las Santas Escrituras. Y a cada uno de los que estamos conectados en las diferentes plataformas, danos, Señor, la sabiduría, la esperanza para sentarnos a tus pies, oh Maestro Galileo, y que nos puedas instruir. Bendito es tu nombre, ábrenos la mente, danos toda la sabiduría del cielo y un espíritu reposado y recepto a, Señor, recibir las maravillosas verdades que vienen de tu palabra. Gracias por tus bondades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Hemos puesto entonces esto en las manos de nuestro Dios. Sigue nuestro hermano don Félix con el resto del programa. Adelante, don Félix. Aquí estamos. Gracias, hermano Franklin. Ahora pues tenemos el gusto y la dicha de presentar a nuestro primer expositor de este programa que vamos a hacer durante todos estos meses que vienen, el que es el señor Freddy Vallejos Ortiz. Es un gran exponente de este tema, que son las profecías. Son de la iglesia adventista. Así que pues el espacio va a ser ahora suyo, don Freddy, y les invito a todos los miembros que disfrutemos y meditemos sobre este gran tema que nos va a acompañar el señor Freddy Vallejos. Gracias. Bueno, mis hermanos, que tengan una linda tarde, que el Señor les bendiga ricamente a todos los que están conectados y los que se conectarán. Y hoy arrancamos un episodio extraordinario con respecto a la palabra de Dios. Serán 5 meses de estudio de la palabra y yo me siento privilegiado de que los hermanos me hayan tomado en cuenta para esto, inmerecidamente, porque hay eruditos realmente aquí en medio nuestro que van a participar de algo tan extraordinario, hermanos. Así que quiero que oremos un momentito corto para dar inicio a lo que tenemos en este momento. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte gracias, infinitas gracias, oh Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios misericordioso, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios que intercede por nosotros allá en el santuario celestial, y pronto cerrado ese ciclo, tú regresarás a este planeta, y ese es el anhelo que todos tenemos, Señor. Pero dejaste tú la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, nos ponemos en tus santas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Excelente, hermanos. El tema de hoy, bueno, está basado en Mateo 24 específicamente, pero el propósito de las profecías, eso es lo que vamos a ver ahorita, el propósito de las profecías. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Bueno, la profecía, según está en la Real Academia, dice que es la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Oigan eso. Dice también que profecía es don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Eso es profecía. Y el propósito de ellas, hermanos queridos, el propósito de ellas entonces es conocer por inspiración las cosas distantes o futuras que Dios dejó en su infinito amor para su pueblo y que nos preparan, hermanos, para el evento de los eventos, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad.
Así que, mis hermanos, Dios sacó a su pueblo de Egipto por medio de un profeta. Dios siempre usó o dependió de los profetas. ¿Okay? Dios siempre usó o dependió de los profetas. El Viejo Testamento se cierra con un profeta, en este caso Malaquías, el profeta Malaquías. 400 años después del cierre de Malaquías, al venir Jesús a este mundo, ese evento lo prepara también un profeta. En este caso, el profeta Juan el Bautista. Y él prepara al pueblo para la primera venida de Cristo. ¿Ok? Ese profeta prepara al pueblo para la primera venida de Cristo. Juan el Bautista. Y para su segunda venida, mis hermanos, para su segunda venida, indiscutiblemente Dios tiene un profeta para preparar al pueblo para ese evento tan extraordinario que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Entonces, mis hermanos, quiero que veamos un par de versículos nada más. Está uno en el Viejo Testamento, Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, dijimos 29. Proverbios 29, versículo 18. Dice la palabra de Dios. ¿Ok? Dice la palabra: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso es lo que vemos en el mundo cristiano de hoy, hermanos. Un pueblo cristiano desenfrenado, sin saber realmente para dónde va. Y termina diciendo el texto: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, el propósito de la profecía, mis hermanos, es guiar, es dirigir, es ordenar las cosas. Y el otro texto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 20, que dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 20. Dice allí la palabra de Dios: no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Entonces, como pueblo, hermanos, como pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no debe menospreciar la profecía, no debe menospreciar al profeta, o en este caso, a la profeta, ¿ok? Así que, mis hermanos, nosotros, bueno, somos adventistas. Si alguien no pertenece a esta iglesia, tal vez no va a entender algunas cosas al iniciar, al arrancar, al principiar, pero en el transcurso de los meses en el que iremos estudiando esto, le va a quedar muy claro el por qué Dios, en el tiempo de la primera venida de Jesús, él trajo a colación un profeta, en este caso Juan, y para la segunda venida de Cristo, también Dios trajo a colación un profeta para su pueblo, para dirigirlo, hermanos. Si la iglesia, esta iglesia, sin ese profeta, hermanos, nosotros nos hubiéramos ya desintegrado literalmente. ¿Por qué? Porque Dios tiene a ese profeta para dirigir, para que captemos. Es el microscopio de Dios, es el telescopio de Dios, lo que este profeta escribe para su iglesia, para su pueblo. Así que, mis hermanos, la Biblia literalmente arranca con una profecía. Literalmente, Génesis 3:15 es la profecía más extraordinaria que se cumplió 4,000 años después. 4,000 años después se cumplió esa profecía, Génesis 3:15. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios en su infinito amor, prepara al pueblo por medio de los profetas, Por ejemplo, tenemos una profecía para la iglesia y para Israel literal, que fue la profecía más larga, estaríamos hablando en el fin de la historia, que esa profecía es la que está en Daniel capítulo 9, versículos 13 y 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Esa profecía, como nosotros conocemos bien, arrancó en el 457 antes de Cristo, y esa profecía dio su finalización
en el año 1844, un 22 de octubre específicamente, mis hermanos, un 22 de octubre. Así que, hermanos, vamos entonces a utilizar a la profeta para la introducción de lo que queremos, que es estudiar la palabra profética más segura, hermanos. En este libro, hermanos, en este libro que se llama Evangelismo, escrito por la profeta. En este libro, Evangelismo, como vamos a tratar de profecía, vamos a tratar de profecías, entonces queremos clarificar algo para que todos estemos claros. Dice aquí la inspiración, la página número 139 del libro Evangelismo. Dice, Jesucristo, escuchen mis hermanos, Jesucristo es el gran centro de atracción, hermanos. Qué belleza es esto, ¿no? Jesucristo es el gran centro de atracción. Es cierto que vamos a hablar del cuerpo pequeño, vamos a hablar de la bestia, vamos a hablar de Babilonia, vamos a hablar de varias cosas, hermanos, pero el centro de atracción tiene que ser Cristo Jesús. El mensaje del tercer ángel, continúa diciendo la inspiración, el mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del cuarto mandamiento. Y esta verdad debe presentarse al mundo, indiscutiblemente. Pero el gran centro de atención, escuchen, hermanos queridos, pero el gran centro de atención, Cristo Jesús, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Ay, hermanos, qué extraordinario es esto. ¿Ah? Dice más, el pecador debe mirar siempre hacia el Calvario y con la fe sencilla de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo Jesús, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Y sigue diciendo, los que trabajan en la causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo. Dice, destacar a Cristo. Oigan, hermanos, en este evento de 5 meses necesitamos destacar a Cristo, levantar a Cristo, mis hermanos. Sigue diciendo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver, debe enternecer, alegrar y llenar de tal manera la mente del predicador que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con amor y profundo fervor. Entonces, el predicador se perderá de vista y Jesús quedará manifiesto, hermanos. Qué extraordinario. Escuchen entonces, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, Cristo regresando. Hermanos, eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje que estuvo oculto por la eternidad, hermanos. Ese es el mensaje. Ese es el misterio de la piedad, hermanos. Esto es el misterio de la piedad. Así que, hermanos, sigue diciendo, los discursos teóricos, escuchen esto, hermanos, los discursos teóricos son esenciales a fin de que la gente pueda ver la cadena de verdad. Escuchen algo tan bello. La cadena de verdad. Es una cadena, hermanos, que eslabón tras eslabón se une para formar un todo perfecto. Pero ningún discurso debe predicarse jamás sin presentar a Cristo Jesús. Qué extraordinario, hermanos. Cuántos errores cometí yo indiscutiblemente. Después de repasar esto, dije yo, pero qué barbaridad. Cuántos errores, hermanos. El énfasis era el cuerpo pequeño, la bestia. Y ahora entendí que es cierto que eso hay que predicarlo. Indiscutiblemente que sí. Pero el centro debe ser Cristo Jesús, hermanos. Dice además, y a él crucificado, como fundamento del evangelio. Los predicadores alcanzarían más corazones si se explayasen más en la piedad práctica. Estamos hablando del libro Evangelismo, página 139, hermanos. Entonces, como vamos a hablar de profecía, y ya vimos que la profecía son eventos que Dios dio con antelación para el futuro, entonces el centro de todo lo que prediquemos, hermanos, en este evento que vamos arrancando hoy, que el centro sea Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, hermanos.
nuestro único y suficiente Salvador. Sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo. Predicación profética que cautiva la atención, página 145. Predicación profética. Dice, los seguidores de Cristo han de combinarse en un poderoso esfuerzo para llamar la atención del mundo a las profecías de la palabra de Dios que se cumplen rápidamente. Hermanos, cada día vemos una profecía más cumpliéndose de forma extraordinaria. ¿Ah? Y la máxima profecía que estamos esperando se cumplirá, hermanos, se cumplirá. Sigue diciendo, sigue diciendo. Las profecías sola tienen la respuesta a las preguntas de las personas pensadoras. Las profecías que el gran yo soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro, hermanos. Hermanos, qué lindo saber que nosotros no andamos ahí inventando cosas. No, nosotros seguimos la cadena, el eslabón tras eslabón, mis hermanos, el eslabón tras eslabón. Y ese eslabón, hermanos, realmente que es el evangelio eterno es lo que él hizo, lo que él está haciendo y lo que hará. Eso es todo. Lo que hizo, su muerte en la cruz, vino, nació como un bebecito, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó. Pero no se queda ahí, eso ya pasó. Jesús ascendió al cielo. Allá ahorita eso es verdad presente. Jesús está allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, haciendo un juicio, llevando a cabo la limpieza del santuario, hermanos. Y cuando eso finalice, pues entonces los eventos finales, las plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, eso es lo que Dios nos ha enviado a predicar. Sigue diciendo, hermanos. Repito eso. El gran yo soy dio en su palabra, que nos dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad, mis hermanos, que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden. Hermanos, en su orden. Dios lo ha preparado de manera extraordinaria todo y se va a cumplir todo, porque así está escrito, hermanos. El momento actual es de interés para todos los que viven, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen fija su atención en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, lo que está pasando con la naturaleza, mis hermanos, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda, mis hermanos, y eso es realidad, mis hermanos. Dice, el tema de mayor importancia, mis hermanos, el tema de mayor importancia, mis hermanos, es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo. Todos deben entender estas verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para poder aprender y comprender será esforzado hasta el extremo, hermanos. Así que como vamos a estudiar profecías, mis hermanos, por eso quise clarificar eso. Es cierto, vamos a hablar de la bestia, vamos a hablar de la imagen de la bestia, vamos a hablar del dragón, vamos a hablar del cuerno pequeño, pero el centro, mis hermanos, va a ser indiscutiblemente Cristo Jesús, mis hermanos, Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, en Mateo capítulo 24, que es donde vamos a arrancar este pequeño estudio, en Mateo capítulo 24, podemos ir allá rápidamente. San Mateo, que es el capítulo por excelencia profético. A una semana de morir Cristo Jesús, a una semana de su crucifixión, él le da estas directrices a su iglesia, recuerden, a su iglesia.
Mateo 24, mis hermanos, es de vital importancia y se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. ¿Ok? El capítulo 24, dice la profeta, Obreros Evangélicos, página 154, dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Oigan eso, hermanos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo, hermanos. Vivimos hoy que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo, mis hermanos. Escuchen esto, expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Oigan, qué increíble, hermanos. En el Sermón del Monte, allí tenía el propósito, hermanos, de impedir que su propio pueblo, el pueblo de Dios, fuese engañado. Ese sermón de Mateo 24 tenía el objetivo de que el pueblo de Dios no fuese engañado. Jesús presentó la enseñanza a sus discípulos y presenten las verdades, hermanos, a sus discípulos en privado. Les presentó en privado esto que estamos leyendo, ¿ok? Inmediatamente antes, una semana antes de su pasión o de su muerte, ¿ok? Es decir, hermanos, el propósito principal de este capítulo no es convencer a la gente secular, no, mis hermanos, ¿ok? Que la venida de Jesús está a las puertas, eso no tiene propósito Mateo 24. El propósito, hermanos, el propósito es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificios y perspicaces engaños de Satanás. Ese es el objetivo del capítulo 24 del libro de Mateo, mis hermanos. El capítulo nos dice que Satanás va a procurar, escuchen, el capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar, a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. El sermón fue dado para animar, hermanos, a los discípulos, o sea, a nosotros, a los discípulos de Jesús, a ser fieles hasta el fin. Y el fin todavía no ha llegado. El fin todavía no ha llegado. Pero el texto dice, y vamos a leerlo en el versículo número 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermanos, este evento trasciende hasta el fin de la historia, antes de que Cristo venga en gloria y majestad, hermanos. Así que recordemos entonces, el capítulo 24 fue dirigido a sus discípulos, ¿ok? Y la primera advertencia de Jesús la encontramos en el versículo número, vamos a ver, 4. Vamos a ver 4, pero vamos a leerlo rápidamente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? Bueno, si es que era una maravilla, mármol blanco con oro, eso era algo extraordinario. Si ese templo no lo hubiera destruido Tito en el año 70, sería una de las maravillas del mundo antiguo, hermanos, porque eso era algo extraordinario, definitivamente. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, dijo Jesús, que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo la primera advertencia: mirad que nadie los engañe. Entonces, hermanos, Jesús está tratando de que a su iglesia, a sus discípulos, nadie los engañe. Y por eso dejó el capítulo 24 para ello. Por supuesto que está complementado con Lucas y también con Marcos 21 y Lucas 3. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, sigue diciendo, dice el versículo número 5, porque vendrán muchos hermanos, muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo,
dice la palabra, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice la palabra, hermanos, y a muchos engañarán, hermanos. Sigue diciendo la palabra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, coronavirus, por supuesto, ¿verdad? Y estamos empezando, porque lo que va a seguir es peor que este coronavirus, ¿ok? Habrá hambres por doquiera, hermanos, habrán terremotos en diferentes lugares y todo eso será principio de dolores. Hermanos queridos, Cristo está diciendo, hermanos, que aún los escogidos, si no estamos aferrados, si no estamos agarrados a la palabra profética más seguras, seremos engañados. Porque está hablando de los escogidos, de su iglesia, de su pueblo, hermanos. ¿Ok? De su iglesia, de su pueblo. Así que, hermanos, a fin de tener el cuadro completo, es necesario que estudiemos este sermón en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, Mateo 24:7 habla de terremotos. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Lucas capítulo 21, vamos a ver qué es lo que dice Lucas 21. San Lucas capítulo 21. Rápidamente, mis hermanos, San Lucas capítulo número 21. Lucas 21. En el verso número 11, San Lucas dijo, y habrán grandes terremotos. Oigan, Mateo dijo que iban a haber terremotos, pero Lucas nos está diciendo aquí que van a haber grandes terremotos. Ya han habido, por ejemplo, el de Lisboa, 1755, el gran terremoto de Lisboa, pero van a venir otros hermanos, otros terremotos. Dice que habrán grandes terremotos en diferentes lugares y habrá hambre y habrá pestilencia y habrá terror y habrán grandes señales en el cielo, mis hermanos. Eso es lo que dice Lucas, ¿ok? Grandes, mega terremotos. Eso es lo que se espera, mis hermanos. Mega terremotos en diferentes lugares, ¿ok? Marcos 13, vamos a ir un momentito a San Marcos. San Marcos, capítulo número 13, nos va a dar alguna otra información según la palabra profética más segura. En Marcos capítulo número 13, dice la palabra en el versículo número 8. San Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores, hermanos. Alborotos. ¿No han estado viendo ustedes alborotos por todo lado, hermanos? ¿Ah? Eso es increíble lo que está pasando en las diferentes naciones del mundo, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, vamos hacia una anarquía terrible. Hacia allá vamos, hermanos. Hacia allá vamos. ¿Ok? Habrán alborotos, dijo acá el apóstol Marcos. Así que avancemos. Una comparación de los 3 evangelios nos ayuda a entender mejor entonces la abominación asoladora de la cual Mateo habla muy bien y que Jesús nos está diciendo que cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí se va a estudiar el libro de Daniel, aquí se va a estudiar el libro de Daniel y indiscutiblemente se va a entender perfectamente qué es la abominación desoladora. Ok, allá en Mateo 24:15, la abominación asoladora dice estará en el lugar santo. Vamos a ver en Mateo capítulo 24, versículo número 15, nos va a decir la palabra de Dios algo muy interesante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. Ahora Marcos 13, San Marcos nos va a decir algo interesante también. Marcos 13 y el versículo número 14 nos dice de esta forma. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, hermanos. Huyan a los montes, ¿ok? Y Lucas capítulo 21, vayamos rápidamente a Lucas capítulo número 21, nos va a decir algo también interesante. San Lucas capítulo número 21,
nos va a decir algo interesante. En el versículo número 20, San Lucas dice, pero cuando vieres, aquí nos clarifica el evento, hermanos, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, escuchen, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, hermanos, ¿ok? El área fuera de Jerusalén era el lugar santo. El área fuera de Jerusalén era el lugar santo. La abominación asoladora se relaciona con los ejércitos romanos, hermanos. La abominación la asolaron la ciudad, ¿ok? Asolaron la ciudad. Los romanos asolaron la ciudad, ¿ok? Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su destrucción ha llegado, ¿ok? Así que, hermanos queridos, Mateo tiene un doble cumplimiento y el cumplimiento final es el más pleno, el más completo, mis hermanos. El cumplimiento final es el más pleno y el más completo, ¿ok? Así que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Jesús, cuando le hicieron las preguntas en Mateo 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿O cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Jesús no respondió por separado las dos preguntas, hermanos. Más bien fusionó. Jesús fusionó en su respuesta la destrucción de Jerusalén y la destrucción final del mundo. ¿Ok? El espíritu de profecía, hermanos, confirma esto múltiples veces y de múltiples maneras. Escuchen esto, hermanos. Conflicto deseado de todas las gentes, página 692. Dice la inspiración. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiera revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó, hermanos, la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá, hermanos, de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero, dice la profeta, no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos, escuchen hermanos, que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Oiga, qué increíble, hermano. Eso fue también para nosotros que estamos viviendo, hermanos, las escenas finales de esta tierra. Así que, hermanos, dice el conflicto de los siglos, página número 28. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Conflicto de los siglos, página 28. La caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo. Escuchen, Jesús vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Deseado de todas las gentes, página 692, hermanos. Dirigiendo su mirada hacia la última generación, hermanos, ustedes y yo, dirigiendo su mirada hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano de hoy iba a consistir en que
aquellos rechazaron a Cristo y los cristianos de hoy rechazan su ley, rechazan su santa ley, ¿ok? Que es un reflejo del carácter de Cristo, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, mis hermanos. Así que el pecado de allá consistió en que los judíos rechazaron a Cristo. El pecado de hoy en el mundo cristiano es que están rechazando la santa ley de Dios. Y eso es lo que estamos viendo por doquiera, mis hermanos. Eso es lo que estamos viendo por doquiera. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a ese evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar, mis hermanos, la última gran destrucción del mundo por fuego. Eventos de los últimos días, página número 18, mis hermanos. Página número 18. Así que, mis hermanos, el libro El conflicto de los siglos, que aquí lo tenemos. El libro El conflicto de los siglos. ¿Sí? El libro El conflicto de los siglos. Comienza, el libro del conflicto de los siglos presenta una idéntica secuencia de eventos que se halla en Mateo capítulo 24. Y por eso, hermanos, es imprescindible que los estudiemos juntos. Este libro tan extraordinario, hermanos, escrito por inspiración, este libro extraordinario, está realmente basado en el capítulo 24 de San Mateo. Por ejemplo, no es coincidencia, mis hermanos, que Mateo 24 comienza con la destrucción de Jerusalén. Ahí inicia el capítulo 24 con la destrucción de Jerusalén. Y el capítulo del conflicto de los siglos, el primero, comienza con ese mismo punto. Así que el conflicto de los siglos encierra dentro de sí dos grandes eventos. Uno al comienzo, mis hermanos, uno al comienzo y otro al final. Al final, los eventos finales que llevan a la destrucción de Jerusalén y los eventos finales que llevan a la destrucción del mundo de hoy. Este mundo que pareciera ser indestructible, mis hermanos, pero pronto, mis hermanos, esto terminará. La secuencia de eventos de Mateo 24, hermanos, que está descrito en orden cronológico, ¿ok? Está descrito en orden, esto se denota por las varias referencias que el libro tiene, ¿ok? Y que están expresivas, son expresiones de tiempo que están ahí, ¿ok? Mateo 24:6, aún no es el fin. Mateo 24:8, principio de dolores. Mateo 24:9, entonces. Mateo 24:10, entonces. Mateo 24:14, entonces. Mateo 24:16, entonces. Mateo 24:19, en aquellos días. ¿Ok? 24:21, entonces. 24:22, en aquellos días, dos veces. 24:23, entonces. 24:29, inmediatamente después. Y 24:30, entonces, hermanos. Entonces el capítulo es cronológico, definitivamente, mis hermanos. Así que la palabra vosotros en Mateo 24 se aplica a todos los creyentes de todas las épocas, según está escrito en Mateo 24:4, 24:6, 24:9, 24:15, 24:20, 24:23, 24:25, 24:26, 24:33, 24:42 y 44. Eso se refiere, hermanos, a los creyentes de todos los tiempos, hermanos. Así que, mis hermanos, y la comisión, como Jesús nos dio las directrices con respecto a lo que va a acontecer, mis hermanos, a lo que va a acontecer en el fin de la historia, Jesús nos envía con ese mensaje al mundo entero. Según Mateo capítulo 28, los versículos números de Mateo 28, 18 al 20, ahí está la gran comisión que tenemos que llevarle al mundo entero, mis hermanos. La comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Allá está en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16 también. Así que, mis hermanos, Jesús se acercó y les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que enseñar todo lo que dice el capítulo 24, hermanos, a los que vamos a evangelizar, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, eso fue lo que Jesús nos mandó, mis hermanos, ¿ok? Así que la promesa de la venida, hermanos, la promesa de la venida de Jesús no fue tan solo para los apóstoles, jamás. Eso está en en Juan capítulo 14, del 1 al 3. Dijo allí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, hermanos queridos, vosotros también estéis. Ahora, en San Juan capítulo 16, la persecución, esa profecía de persecución, no iba a ser solo para los apóstoles. No, mis hermanos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, mis hermanos. Pensará que rinde servicio a Dios. Por eso, hermanos, sabiendo Jesús lo que va a acontecer, y sabiéndolo nosotros ya, porque ya Jesús nos lo describió en el capítulo número 24 del libro de San Mateo, también en Lucas 21 y en Marcos 13, nosotros sabemos perfectamente lo que sigue, mis hermanos. Este coronavirus no nos asusta porque ya estaba en la palabra de Dios. Los terremotos, las guerras, rumores de guerras, nada de eso nos asusta, mis hermanos, nada de eso nos asusta. Así que, mis hermanos, ¿por qué? Porque sabemos exactamente por dónde vamos, Y nosotros estamos claros y seguros que nosotros vamos en el capítulo número 24, vamos por el versículo 8. Estamos entrando en 24:8 de San Mateo. Allí vamos en la palabra profética más segura. Mateo 24:8 es por donde vamos en este momento, mis hermanos. Allí dice la palabra de Dios y todo esto será principio de dolores. Estamos ahorita, mis hermanos, en principios de dolores, ¿ok? Porque lo que sigue, hermanos, es lo tremendo. Es una persecución contra el pueblo de Dios. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando se dicte, hermanos, en los Estados Unidos y en el mundo, una ley que va a hacer, hermanos, estragos en la iglesia del Señor. Va a sacudir la iglesia del Señor, mis hermanos. Ese evento que estamos esperando se llama la ley dominical. La estamos anunciando por más de 150 años y cada día vemos, hermanos, evento tras evento, que eso se va a cumplir de manera perfecta. Serán los Estados Unidos, será la iglesia protestante unida de los Estados Unidos que impondrán la ley dominical. No es la iglesia católica, no es el Papa, mis hermanos, quien impondrá esa ley. Es cierto que él la impulsa por debajo, por doquiera, pero quien impondrá esa ley en los Estados Unidos serán los protestantes, mis hermanos. Así que, mis hermanos, esto que hoy les estoy compartiendo, normalmente muchos hermanos no aceptan a la profeta, no la aceptan, desgraciadamente, aún ministros no la aceptan, ¿ok? Pero escuchen lo que está escrito en Eventos de los Últimos Días, página número 45. A medida que se acerca el fin, y Mateo 24 nos habla del fin, las profecías nos están preparando para los eventos del fin, mis hermanos. La palabra profética nos prepara para el fin, definitivamente. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación, y la última amonestación es Apocalipsis 14, del 6 al 20, para hablarlo todo completo, ¿ok? Porque normalmente dimos del 6 al 9, los 3 mensajes angélicos, pero no, ahí está completo, hasta la segunda 14:14 está la segunda venida ahí en ese evento. Así que dice, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación, el mensaje de los 3 ángeles, al mundo, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende. Resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, hermano. Oigan, qué increíble es esto.
Oigan qué increíble. ¿Qué? De los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Desde su mismo nacimiento, hermano. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro. Y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Lo está haciendo ahorita por doquiera, hermanos. Pero todos los que creen, escuchen esto, yo lo creo esto, hermano, yo lo creo. Todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días, hermanos. Oigan qué extraordinario, mis hermanos. Oigan qué extraordinario. ¿Ok? Así que, mis amados hermanos, el capítulo 24 de Mateo es un libro que nos prepara a la iglesia para que no seamos engañados. Y la profeta, Dios la preparó, Dios la levantó con el propósito, porque tenemos la Biblia, indiscutiblemente la Biblia está ahí, el centro es la Biblia, bueno, es Cristo, pero es la Biblia, la palabra. Pero hermanos, al leer el Espíritu Profecía, al leer a la profeta de Dios, nosotros vemos como un telescopio o vemos como un microscopio, lo que normalmente no se ve con los ojos naturales, hermanos. Necesitamos un telescopio si es para arriba o un microscopio si es para abajo. Así que estos libros extraordinarios, mis hermanos, son exactamente eso. Es lo que yo digo. O son un microscopio o son un telescopio que nos hacen ver más ampliamente lo que Dios dejó en su santa y divina palabra, hermanos. En su santa y divina palabra. Ahora, en la página 130 de este libro, hermanos, en la página 130, vamos a ir concluyendo. Dice la inspiración, dice la inspiración. Dice, hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Dice, si la profecía, estamos hablando, vamos a hablar de profecías. Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Eso dice. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Y esto no es salvación por obras, hermano. No, esto es por fe. Ahora escuchen. Pero Dios no nos salvará. Oigan esto. Si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Oigan, increíble. ¿Y cuál fue la obra que nos encomendó, hermanos? Aquí mismo, página 46, dice de esta forma. Dice de esta forma. Y con esto cerramos, mis hermanos queridos. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como su pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado, oigan hermanos, les ha encargado o nos ha encargado, yo estoy incluido, nos ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Hermanos, si es que las advertencias son para que la gente no reciba no reciba las plagas postreras, mis hermanos, las 7 plagas. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas
y transmisores de luz. Es increíble, ¿no? A ellos, o sea, a nosotros, ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. El capítulo 24 es parte de esto, porque es la palabra profética, es parte de eso. Así que el centro de todo eso que vamos a proclamar se llama Cristo Jesús. Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, Cristo intercediendo y Cristo viniendo, mis amados hermanos. Eso es lo que tenemos que anunciarle al mundo y nos han encargado ese mensaje a nosotros para que lo demos. A pesar de las miles de iglesias que hay ahí, Dios tuvo el privilegio de escogernos. No sabemos ni por qué, porque no somos especiales más que nadie, pero Él tuvo el privilegio de escogernos y, hermanos, no desaprovechemos esta única oportunidad de llevar este mensaje tan extraordinario a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor les bendiga ricamente. Muy bien, hermano Freddy Vallejos Ortiz. Qué hermosa exposición de esta serie de temas, de esta seguidilla de temas. Es una grandiosa introducción de lo que son los temas que continúan. Yo quisiera decirles, hermanos, que usted puede dejar sus preguntas vía escrito, ahí puede dejarlo en el Zoom. No sé si hay alguna pregunta ahorita que le podamos hacer al hermano Freddy, de los que estamos presentes. Hay 10 minutos para hacer este tipo de dinámica. Si hay alguno que tiene alguna pregunta que le pueda hacer al hermano Freddy Vallejos, o bien si la puede dejar por escrito, pues la contestaremos en fechas posteriores. Quedo atento, hermanos. Repetimos, son 10 minutos que podemos nosotros... Sí. Adelante, Sí, hermano. Sí, yo tengo una pregunta para el don Freddy. El asunto es que, obviamente, pues hay un mensaje de 3 ángeles, de los 3 ángeles, ¿ok? Me gustaría saber, si en tiempo, hablando de profecía, nosotros ya estamos en el mensaje 1, el mensaje 2 o en el mensaje del tercer ángel, como para que me quede bastante claro, a ver si es que ya están cumplido estas profecías con respecto a lo que representa los 3 ángeles. Claro, mi hermano, claro, mi hermano. Mire, nosotros ahorita estamos en el mensaje del tercer ángel, pero no puede darse el tercero si no damos el primero y el segundo, porque son en secuencia. Entonces, el primer mensaje, vamos a verlo rápidamente, está en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14, y lo encontramos a partir del versículo 6. Ese es el mensaje que Dios nos encargó, mi amado hermano. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ángel es mensajero, ¿ok? Ángel es mensajero, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio. Mire que el centro del mensaje es el evangelio. Recuerden lo que leímos al principio de la inspiración, que Cristo debe ser el centro. Y el evangelio, hermanos, el evangelio es precisamente eso, lo que Él hizo, las buenas nuevas de salvación. Él vino, vivió como un bebecito, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, ascendió, intercede y regresará. Esas son las buenas nuevas, las maravillas de Dios, hermano. Ok, amén, entonces amén. Lo primerito, hermano querido, que tenemos que presentarle a la persona es el evangelio. Y el evangelio no es una iglesia, el evangelio no es un país, el evangelio es Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que presentarle a la persona es a Cristo, ¿ok? Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje global. Eso nos toca, un mensaje global, ¿ok? Y ahora dice el mensaje, verso número 7, temed a Dios y dadle gloria, ¿ok? Temed a Dios y dadle gloria, temed desobedecerlo.
Dadle gloria, hermano querido, es nuestra vivencia. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, ¿para qué tenemos que hacerlo, hermano querido? Para gloria de Dios, ¿ok? Amén. Así que mis hermanos, ¿por qué temer a Dios y por qué darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos hablando que eso inició el 22 de octubre de 1844, hermanos. Ahí arrancamos con esa, ahí finaliza la profecía más larga de la Biblia con respecto a ese evento de las 2300 tardes y mañanas. Arranca con la purificación del santuario, arranca con el paso de Cristo Jesús del santo al santísimo, donde él está limpiando personas, porque lo que está limpiando es personas. Este es el templo aquí en la tierra, este es el templo del Espíritu Santo. Nosotros que tenemos que estar limpios, idóneos, no por nuestros medios, porque no tenemos ningún medio cómo hacerlo, pero Cristo Jesús en usted, mi hermano, por medio del Espíritu Santo, hará maravillas, porque él vendrá por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, mis hermanos. Así que, hermano querido, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso está en presente. Eso está en presente, mis hermanos. Ha llegado. ¿Ok? Y ahora entonces, como su juicio ha llegado, se da una orden. Adorad, adorad, adorad. Y ustedes van a ver que en el transcurso de los estudios veremos la contienda que hay aquí. Y la contienda es adorar. La contienda es adoración, adoración. ¿Ok? La contienda es adoración. ¿Recuerdan al diablo allá cuando subió a Jesús a la cumbre de la montaña y le enseñó todas las ciudades del mundo y le dijo, mira, todo eso es mío, pero ¿para qué vas a morir? Póstrate ante mí, adórame, yo te lo entrego todo. La contienda va a ser adoración, sigue siendo adoración. Ahora, ahí es donde entra sábado y domingo, pero realmente no es un día, es el Señor del sábado contra el Señor del domingo. Eso es todo, mis hermanos. Así que por eso es que el verso número 7 dice que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente. ¿A dónde nos lleva ese texto? Pues a Éxodo 20, hermanos, del 8 al 11. ¿Por qué? Porque allá se demuestra que Él es el creador. Con esto se demuestra que Él es el creador y por lo tanto merece ser adorado, hermanos, porque Él es el creador. Y el otro ángel, dice el versículo 8, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es, hermanos, Babilonia es este terrible engaño en el cual está viviendo el mundo cristiano y no cristiano también. Es una Babilonia. O sea, eso es una confusión terrible la que está viviendo el pueblo cristiano hoy día. Y por eso, hermanos, en el versículo número 9 dice, si alguno, vean hermanos, es que este mensaje es extraordinario, porque este mensaje es el mensaje de misericordia de Dios para toda la tierra. Es una advertencia que les está haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque si alguno adora a la bestia, miren, ahí está la palabrita, adora a la bestia y a su imagen. Ok, la bestia lo vamos a ver en el transcurso de los estudios. La imagen lo vamos a ver en el transcurso de los estudios. Y recibe su marca, hermanos. Lo veremos también en el transcurso de los estudios. En su frente conveniencia, en su frente convicción, en su mano conveniencia. Él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Y saben qué es eso, mis hermanos? Las 7 plagas postreras. Hermanos, ¿cómo no advertirle a esa pobre gente lo que sigue, mis hermanos, si adoran a la bestia y a su imagen? ¿Me entienden? Por eso es que este mensaje que Dios nos entregó es el mensaje de justificación por la fe, indiscutible. Este mensaje es vida o muerte, mis hermanos. Este mensaje de los 3 ángeles es vida o muerte. Así que estamos en el tercero, pero no podemos obviar los 2. Tenemos que dar el primero, tenemos que dar el segundo y obviamente el tercero. Y ese va a amarrar esos 3 con el cuarto, que está en Apocalipsis 18, cuando se da un llamado final y que dice, salid de ella, pueblo mío. Así estamos, mi amado hermano. Amén. Gloria Amén. a Dios, gloria a Dios. Amén. Yo no sé si el hermano Alexis que está en los controles, he estado viendo que están saliendo preguntas aquí en la plataforma de Zoom, pero no sé, hermano Alexis, si escoge ahí desde los controles, usted que está ahí, una pregunta para que le pueda abrir la sala y preguntarle al hermano Vallejos alguna pregunta. Hay varias, ¿acaso? Yo he visto que han salido varias ahí. Y después podemos terminar con alguna otra pregunta de los que estamos en vivo en este momento en esta plataforma. Hermano Alexis, ¿hay alguna pregunta? Varias ahí. Tal vez usted puede escoger alguna. Las demás podemos irles dando contestación a lo largo de estos domingos de exposición. Correcto, sí. Por acá veo que dice,
Pregunta que recibimos. ¿En qué libro está lo basado en que el pueblo de Israel se perdió por rechazar a Jesús y el cristianismo en general? ¿Será por rechazar la ley o será condenado por rechazar la ley? Muy Bueno, bien, ¿en qué libro está? bueno, la pregunta es un estudio completo, indiscutiblemente, ¿verdad? La pregunta es un estudio completo. Ahora, Israel como nación, no el israelita como persona, no el israelita como persona, ¿ok? Tomemos en cuenta eso. Dios había escogido a la nación de Israel. Él había escogido, es cierto. ¿Para qué? Pues para que anunciaran exactamente esto mismo, el evangelio eterno, la primera venida de Cristo al planeta. Pero ellos no lo hicieron, hermanos, ellos no lo hicieron. Entonces en Mateo capítulo 23, Jesús les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas. Vamos a leerlo. Está ahí en Mateo 23. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 23. Hay un montón de citas, por supuesto. Y están las profecías también, donde iba a ser cortado, pero en Mateo capítulo 23, y vamos a leer el versículo número 37. Usted puede leer todo el 23 y verá cómo le está hablando a la dirigencia de Israel de manera increíble, una manera poca vista de Jesús, porque él siempre habló con un amor extraordinario y lloraba cuando tenía que hablar un poquito duro, pero aquí le habló a los líderes de Israel. Y entonces en el verso 37 les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vean la pregunta, hermanos, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué pasó? No quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí hay una profecía. Vuestra casa os es dejada desierta. Aquí mismo, devolviéndonos un poquito más, en el capítulo número 21, Jesús, cuando Jesús entró al templo, aquí fue la última entrada de él al templo, que era la casa de oración de Dios, el templo de Jerusalén. Después de salir de ahí, Jesús ya nunca más iba a entrar ahí porque esa casa dejaba de ser casa de Dios indiscutiblemente. Ahora, hermanos, Jesús entra ahí y a partir del versículo, él les da la profecía de la viña, ¿ok? Ahí está la profecía de la viña, usted puede leerla a partir del verso 33. Y el verso 42, bueno, en el 41, cuando Jesús preguntó, ¿qué va a hacer el Señor con estos hombres, los cuales rentaron la viña? ¿Qué va a hacer el Señor? La respuesta de ellos fue en el 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Vea qué increíble. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo en el 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, la piedra es Cristo. Los edificadores en este caso era Israel, la nación de Israel. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, aquí está la sentencia. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado ¿de quiénes? De vosotros, hablándole a la nación de Israel. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que mis hermanos, ahí está la sentencia. Recuerden que el templo fue destruido en el año 70, pero después de aquí el capítulo 21, cuando Jesús salió de ese templo, fue para nunca más regresar a él. ¿Ah? Él les dice, vuestra casa, o sea, vuestro templo, ya no es de Dios ese templo. Esa casa va a ser destruida, esa casa va a ser despedazada. Y Tito lo hizo en el año 70 después de Cristo. Tito lo despedazó, no dejó piedra sobre piedra que no fuera destruida. ¿Ok? Así que recuerden, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, ese viernes, el templo allá se abre, el manto, la cortina se rompe de arriba hacia abajo para decir que eso ya se terminó. ¿Por qué? Porque ahora está en presencia de nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora Él nos da acceso libremente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Muy bien. Excelente, hermano Vallejos.
Vamos a dejar un tiempo para alguna otra persona que se encuentra en vivo en este momento, que pueda hacerle alguna pregunta. Yo vi por ahí algún audio que se quiso activar. No sé si hay alguna persona de los que estamos participando en vivo en esta plataforma Zoom que le pueda hacer alguna pregunta a nuestro hermano. Creo que él ha respondido en forma contundente, de forma clara, las dos preguntas que le han hecho. No sé si hay alguna otra. En esta oportunidad vamos a escuchar a alguno de los que estamos en vivo en la transmisión. ¿Hay alguna persona, hermanos? Habemos 18. Hola, hermano Franklin. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, adelante. hermano. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, más que una pregunta, era una duda. Sí, hermano querido. Mire, lo que pasa es que hoy día pasó una noticia que quizás pueda ser una señal o quizás no, sobre un Mesías que supuestamente en Israel, ¿verdad? Está haciendo tendencia por las redes. Entonces quería preguntarle a usted, como conocedor de las profecías, si tendría algo que ver con lo que estamos viendo en estos momentos. Esa es mi duda, solamente eso. A ver si por favor me puede aclarar eso. Claro que sí, mi amado querido. Mire, hermano, el Mesías príncipe apareció al finalizar las 70 semanas, ¿okay? En la última semana. Su ministerio se dio a conocer en la última semana. Durante 3 años y medio, Jesús predicó hasta que el día que llegó a su muerte, ¿okay? Llegó a su muerte en el año 31 y por 3 años y medio después de su muerte, que el evangelio iba a ser predicado a la iglesia de Israel, a la nación de Israel. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Jesús dijo algo interesante a sus discípulos. Les dijo algo interesante. Vean lo que les dijo. A estos 12, a los 12, a la iglesia naciente, está tratando de conquistar a Israel. Esa nación a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Me entiendes? Ahora Jesús dice en el verso 5 del capítulo 10 de San Mateo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, y hermano querido, el Mesías dio esta directriz, Jesús, el Mesías príncipe. Estaba anunciado por Daniel en las 70 semanas. Ahí estaba anunciado el Mesías príncipe. Lo que iba a pasar en las primeras 7 semanas, después lo que pasaría en las segundas 62 semanas y después lo que pasaría en las semanas 70, que es exactamente, específicamente para lo que el Mesías iba a hacer en las semanas 70. Así que, mis hermanos, el Mesías vino, fue muerto, resucitó y ascendió. Hasta ese momento, según la palabra de Dios, se sacrificaban corderos en el templo de Jerusalén. Se sacrificaban corderos. ¿Por qué? Porque los corderos eran un símbolo. Eran un símbolo. Representaban a Cristo. Por eso, por siglos se sacrificaron corderos. Porque Juan 1:29 dice, Juan el Bautista, cuando lo vio venir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es Cristo, mi hermano, ese es Cristo. Así que el Mesías vino, Israel no lo aceptó, Israel no lo recibió, pero lo recibió el mundo, un remanente de Israel, los discípulos, porque la iglesia sale de Israel definitivamente, ese es un remanente que sale de ahí, más la iglesia gentil, la iglesia gentil que es el más fuerte, bueno, pues sí, más fuerte porque se conquistó el mundo entero, pero se bautizaron miles de judíos, se bautizaron 3,000 de un solo tiro y después se bautizaron 5,000 en el otro sermón, uno de Pedro, uno de Pablo. Hermanos, y esa iglesia naciente que el Mesías trae a colación, eso fue hace 2,000 y un poquito de años. El Mesías vino, murió, fue crucificado, fue sepultado, resucitó y ascendió. Jesús ahora
Dice Romanos 8:34. Se lo voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice de esta forma. Pablo dice en 1 Corintios 15 que es el evangelio. El evangelio es, bueno, voy a leer rápidamente 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice Pablo de esta forma, hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio. Oigan qué lindo, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí viene el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y mi hermano, está hablando del Mesías. Está hablando del Mesías, la palabra. Y en Romanos 8:34, Pablo agrega, dice la palabra, Romanos 8:34. Ya vimos que Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, Jesús ascendió. Ahora dice Romanos 8:34, dice la palabra. ¿Quién es el que condenará? Vea que va a hablar de lo mismo. ¿Cristo es el que murió? Pues sí, Cristo es el que murió. Más aún también el que resucitó. Y además está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, y el que también intercede por nosotros, hermanos. Ese es el Mesías príncipe. Así que esto, hermanos, que está sucediendo en Israel ahorita es un invento del diablo, como también lo es el nuevo templo que dicen que van a levantar, donde se van a sacrificar corderos y están preparando unas vaquillas rojas que son las que van a sacrificar ahí, etc. Hermano, si el cordero ya fue sacrificado, el cordero ya murió, el cordero ya fue sepultado, el cordero ya resucitó, el cordero ya ascendió y el cordero, hermanos queridos, regresará. Así que mi amado hermano, eso es una invención del diablo, eso está llamando la atención. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay una profecía, bueno, no hay una profecía, hay un libro, bueno, hay dos libros realmente, que fueron escritos por dos jesuitas, Y estos jesuitas, uno de ellos escribió que el anticristo, el cuerno pequeño, ya había pasado 200 años antes de Cristo. Ese se llamó Antíoco Epífanes IV. El otro escribió, Francisco de Rivera. Francisco de Rivera es uno de ellos. Y el otro escribió, hermano, Francisco de Rivera es el que escribe lo que se llama el futurismo. Y este otro muchacho que se llama, déjeme para ver que el nombre a veces se me va un poquito. Francisco de Rivera escribe el preterismo, el futurismo, perdón, y este otro caballero escribió el preterismo, y el preterismo dice que fue Antíoco Epífanes IV, el anticristo, el cuerno pequeño, 200 años antes de Cristo. El futurismo, que fue Francisco de Rivera, dice que el anticristo no ha llegado. Dice que hasta que la iglesia sea raptada. Entonces ahí viene la invención del rapto, viene la gran tribulación, entonces después vienen los judíos predicando por 7 años. Pero eso es un invento católico, hermano. Eso es un invento católico que fue asumido por los protestantes y es lo que ellos predican. Así que mi amado hermano, eso de templo, el templo ya fue destruido para siempre. Nunca más un templo aquí. ¿Por qué? Porque si usted va a Hebreos 8, y voy a leer Hebreos capítulo número 8, hermano, para cerrar esta partecita aquí en Hebreos capítulo 8, dice, ahora bien, dice Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Escucha ahora, hay un sumo pontífice, hay un sumo sacerdote después de su muerte, después de su sacrificio. ¿Por qué? Porque él murió para eso, hermano. Sin esa sangre no podía ser él un sumo sacerdote. Dice entonces, tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó, escuche, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad de los cielos. Jesús se sentó allá, a la diestra, ministro del santuario, escucha, ministro del santuario, dice el verso 2. Y de aquel verdadero santuario o de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, hermano querido, ¿qué más templo va a haber en la tierra? Si ya el templo estuvo aquí por miles de años o cientos de años. No, fue miles.
Y entonces, mi amado hermano, ¿qué templo? Si ahora el templo está allá, el templo donde Jesús ministra con su propia sangre, hermano querido, está en el cielo. Desde allá está haciendo su trabajo, limpiando a su iglesia para venir por ella y llevársela y morar con ella para siempre. Eso es así, hermano. Así que es una invención. Esto es un teatro que el diablo está haciendo ahí para desviar la atención de la mayoría de cristianos, pero el pueblo de Dios no se va a desviar por eso, porque nosotros tenemos claro dónde está el centro del meollo, donde inició el fuego. Sí sabemos, claro, por eso no nos desviamos con fueguitos por allá y humitos por allá. No. Nosotros tenemos claro dónde está la cosa. Jesús está ministrando en el santuario celestial que hizo él y no el hombre. Excelente, excelente, mi hermano Freddy. Gloria a Dios. Bueno, hemos terminado esta etapa de preguntas que le hemos hecho directamente a nuestro expositor y las que hayan quedado, como hemos venido diciendo, pues vamos a ir contestándola a lo largo de la exposición. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento, por la oportunidad de darnos estos momentos tan importantes. Bendícenos y guárdanos. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y amén. Hermano Freddy, mucho gusto. Gracias por esta primera semana de exposición. Sinceramente, muchas gracias, hermano Freddy, por su tiempo, por la disposición, repito, que ha tenido. La iglesia en pleno le da el más grande de todos los agradecimientos. E invitamos para el próximo sábado a las 3 de la tarde, es el hermano Fabián Correa quien va a tener el tema. A las 3 de la tarde, de 3 a 5:30, el hermano Fabián Correa, hablando del mensaje pro salud. Y de hoy en 8 días, el próximo domingo 11 de abril, sería nuestro hermano Dani Morales Tobal. Terminamos entonces con esta transmisión. Que Dios les pueda bendecir mucho y Dios les guarde. Una vez más, hermano Freddy, gracias. Y los que estamos conectados también, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermano Franklin. Feliz semana para todos. Que Dios les guarde mucho y bendiciones. A la orden. Quedamos entonces despedidos de esta transmisión. Bendito sea nuestro Dios por habernos acompañado hasta aquí. Bendiciones, hermanos. Amén. Gracias. Amén. Amén.